Queremos conversar sobre lo que está ocurriendo con la discusión de la ley corta de ISAPRES, trabada. Ayer nos decía la diputada Ana María Gasmuri, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, que si no se despachaba ayer no se llegaba al plazo. No se despachó, la Comisión Mixta retoma el debate hoy y se está buscando una fórmula que permita dos cosas. Primero, llegar a un acuerdo y luego que se llegue a tiempo antes de que se tenga que hacer efectivo el fallo de la Corte Suprema. Queremos saludar a esta hora de la mañana a la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, precisamente para conversar sobre este tema. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Buenos días, Patricia, a usted y a todos los auditores de la radio. Sí, bueno, una apreciación general respecto a cómo se ha dado el debate en su opinión. Yo creo que este ha sido un debate muy complejo, a ratos bastante desilusionante, porque uno como ciudadano y también como parte interesada en el problema, digamos, que es el lugar donde me toca estar, hemos visto cómo durante un año se han puesto sobre la mesa los datos, las cifras, esto ha ido de una comisión a otra y hoy a pocas horas vemos como una situación tan angustiante y tan apremiante, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero que hay que decir, y que nos tiene, por supuesto, a todos bastante en vilo. Así que yo diría que, al menos desde el Colegio Médico, donde hemos representado los intereses no solo nuestros, sino principalmente de los pacientes y del sistema de salud en su conjunto, vemos con harta preocupación y expectación, pero todavía yo al menos tengo esperanza de que lo que prime sea la prudencia, la responsabilidad, el sentido de urgencia y la mirada hacia el sistema de salud como un sistema que administra un bien que es infinitamente superior a cualquier otra consideración. Para decirlo así ya directamente, doctora, ¿qué es lo que preocupa a los médicos de Chile? A los médicos nos preocupa que de alguna manera el sistema de salud que tenemos actualmente, público, privado, en que cada cama es necesaria y con problemas tan urgentes de resolver como los tiempos de espera, como todo lo que ha sido el rebrote de la salud mental, la situación de las urgencias, nosotros veamos hoy día que el sistema puede desequilibrarse en el caso de que no haya una ley que permita implementar el fallo de alguna manera más responsable. A nosotros nos preocupa que quiebren las ISAPRES no porque defendamos un modelo en particular, un modelo que sabemos que está agotado, sino porque al hacerlo puede arrastrar a clínicas y establecimientos privados donde hoy hay 200.000 puestos de trabajo y donde hoy se realizan muchas atenciones importantes para la población. Y en segundo lugar, y más importante, yo diría que eso también nos preocupa mucho, la suerte de los 300.000 enfermos crónicos que están hoy día en las ISAPRES y que puedan ver interrumpidos sus tratamientos. O sea, este temor que se ha mencionado de que eventualmente podría haber personas cuyos tratamientos se interrumpan al punto tal de que se podría poner en riesgo su vida, ¿usted lo comparte? Bueno, comento, por ejemplo, que el exministro Mañalich ha cifrado en 40.000 las personas que eventualmente podrían ser incluso letalmente afectadas por una situación como esta. Bueno, ¿con qué palabras ponderaría usted lo que nos acaba de escribir, doctora? Esa cifra de 40.000 es una cifra instalada y que tiene que ver con los fallecidos en lista de espera. Y yo quiero decir, para no asustar a la población, que es bueno diferenciar un poco, los fallecidos en lista de espera no siempre mueren por la causa que los tiene esperando. Por ejemplo, una lista de espera enorme son las listas de traumatología, gente que está esperando una cirugía de rodilla, o gente que está esperando ser operada de varices. Eso en general no causa la muerte de las personas, y por lo tanto cuando hablamos de 40.000 muertos en listas de espera, son 40.000 personas que se murieron esperando una resolución de un problema que no siempre fue la causa de muerte. Eso primero. Yo no quiero ser catastrofista, pero yo sí quiero ir a esos 300.000 pacientes crónicos, efectivamente pacientes con enfermedades complejas, por ejemplo, enfermedades inmunológicas o pacientes trasplantados. Si esos pacientes usted los deja en una ISAPRE atrapados, en una ISAPRE que empieza a caer en insolvencia, que va a ser intervenida, que en los meses que siguen se va a ofrecer esa cartera de pacientes a otra ISAPRE, eso va a resultar o no, dependiendo del interés de otra ISAPRE, en comprar esa cartera. Y mientras tanto, el paciente que tiene una enfermedad que lo debilita, o que le duele, o que avanza, o que efectivamente afecta su calidad de vida, o incluso su vida, va a tener que empezar a pulular, a tramitar, a dejar de trabajar, y eso va a implicar un costo enorme para la sociedad en su conjunto, para las familias y en particular para esos pacientes. Y nosotros eso sí lo vemos con preocupación. Yo no es que piense que FONASA no puede hacer esfuerzo, y por supuesto que se pueden hacer siempre que Hacienda suelte los recursos, siempre que la modalidad de seguros complementarios se asegure,
Y eso, por supuesto, va a permitir además que las clínicas puedan tener más flujo y resolver más problemas, pero todo esto tarda tiempo. Y nosotros creemos que es mejor acomodarse a una situación más estable que acomodarse a una debacle con 2 o 3 ISAPRES quebrando. Sí, ¿eso es lo que ustedes calculan? ¿2 o 3 ISAPRES de las que integran el sistema? Eso es lo que se sabe, digamos, y el Ya. superintendente, que además, que es lo que apareció en la discusión desde ayer a hoy, ¿no? ¿Qué facultades reales tiene el superintendente? Un poco de administrar lo que va a pasar si es que él tiene que hacer operativo un fallo sin una ley corta. Y ahí también estamos en duda de exactamente lo que el superintendente puede hacer, ¿no? Sí. Pero lo que sí va a suceder es que probablemente 2 ISAPRES van a caer con sus parámetros bajo los niveles de solvencia en los próximos meses. Sí. Doctora, Entonces, bueno, ahí sí. quería preguntarle, porque lamentablemente, ahí usted me dice si coincide o no con lo que voy a decir, estamos en 2 escenarios al mismo tiempo que nos pueden llevar a confusión, ¿no? Uno es el cumplimiento del fallo, ¿no? Y Claro, el pago de la deuda. Pero hay sí, otro que va ocurriendo simultáneamente, que es que, según señalan varios expertos, pero me atrevería a decir que esto es constatable por empiria, las ISAPRES ya están en crisis con o sin fallo, ¿no? Y que la búsqueda de una eventual salida a el pago de la deuda, que pudiera ser o una reducción de la estimación o una gradualidad en el pago, no termina sí. por resolver la crisis, ¿no? Bueno, primero quería saber si coincide con esa afirmación. Si no coincide, por favor, la palabra es toda suya para que pueda desarrollar la idea. Pero en segundo lugar, ¿cómo salimos de esto? Porque me da la impresión que lo que la ley corta puede resolver no termina por resolver el problema más estructural. O sea, las ISAPRES venían con pérdidas en el último tiempo, producto de la judicialización y también la pandemia y la complejización un poco de la salud también y la falta de ellas mismas en controlar los costos. Esta es una industria que tiene una crisis y no toda esa crisis de alguna manera se explica ni por la ley corta ni por la situación de hoy. Sin embargo, Ujú. siguen habiendo estímulos hoy día para que hayan 2 tipos de ISAPRES. ISAPRES con deudas, que están en el foco del problema y cuya subsistencia va a depender efectivamente de que haya no solo una deuda que se pague en un tiempo extendido, sino además facilidades de pago y además una ley corta que de alguna manera implementa cierta amortización, ¿cierto?, en el futuro para que las ISAPRES puedan de alguna manera tener una situación de mayor solvencia. Pero hay un segundo tipo de ISAPRES que está en un momento ideal, porque se generan sin la deuda de las otras y todavía con la posibilidad de elegir a quienes meten, de pedir declaración de salud y con las preexistencias. Por eso es que en el fondo tan importante es resolver esto luego. Resolver esto luego permite, en una situación de mayor estabilidad, que por supuesto va a depender de toda la pericia que las ISAPRES tengan, Ujú. de sus posibilidades efectivamente de bajar sus costos operacionales, y de obviamente también una ley corta. La ley corta toma 2 cosas. Por un lado, cierto, calcular la deuda, permitir que se pague en un cierto tiempo, pero además da todas estas medidas en el futuro que permiten que se sostengan. La más importante de todas es el alza extraordinaria por una vez con un tope de 10%. Sí. Ese es un punto súper fundamental de la ley. Y yo quisiera decir que también es importante no distraer el foco de hoy. El foco de hoy es un problema concreto, es la aplicación de un fallo. Para eso hay una ley corta que propone algunas cosas inmediatas y otras en el mediano plazo. Y discutir o no la reforma o las mejoras que queremos hacer. Y además sacar al ruedo a las ISAPRES el día de mañana, y estoy hablando, no sé si todo sale bien, en un mes más, Ujú. poder sacarlas al ruedo y decir, bueno, ¿qué van a hacer ustedes ahora? ¿Qué nos van a ofrecer como seguros distintos? ¿A qué van a transicionar? ¿Qué cambios van a hacer? ¿Cómo van a aprovechar esta oportunidad que el país también les da? Entonces yo creo que todo eso va a pasar el día de mañana, digamos, pero en el día de hoy lo concreto es que ojalá hoy día se materialice un acuerdo que permita que sea votado con responsabilidad, con urgencia, con prudencia por los diputados y por los senadores, para que no tengamos que entrar en un proceso complejo en que estemos los siguientes 2 o 3 gobiernos y los siguientes 7 años o 10 años materializando quiebras y hablando de pacientes atrapados, de carteras de pacientes. Es una situación esa que ojalá se evite, porque nos va a tener absolutamente distraídos. Y si no, Patricio, basta con pensar
toda la distracción que ha tenido un Ministerio de Salud que tiene problemas urgentes que resolver con esta ley durante más de un año. Sí. Estamos conversando hasta ahora con la presidenta del Colegio Médico, la doctora Ana María Arriagada. Usted dice, bueno, es importante que las ISAPRES aprendan y que vean qué van a hacer con esto, pero en general las instituciones del sector privado se mueven por el legítimo interés en el lucro, doctora. Y yo, quizás la pregunta más bien sería, ¿cómo se les va a regular? Ahí a ese respecto, Coincido con usted. sí, a ese respecto, ¿qué decir, no? O sea, quiero decir que una institución privada no tiene por qué ir en contra de su legítimo interés en lucrar. Entonces la pregunta más bien es, ¿qué es lo que va a hacer la institucionalidad para regular y para viabilizar la existencia de estas ISAPRES? Porque además hay que separar, o sea, si uno mira los resultados del año 2023, doctora, tenemos dos ISAPRES que tienen ganancias, otras que tienen pérdida, pero que reducen sus pérdidas. Sí. Pero en general hay dos ISAPRES que tienen ganancias bastante grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo rayar la cancha de otra manera para que el sistema funcione en su análisis? Yo creo que es bien complejo porque hay como que retrotraerse al origen de las ISAPRES. Yo no soy ninguna experta en seguros. Lo que he aprendido han sido en este último año leyendo comisiones de expertos. Sí. Entonces, pero la gente que sabe de seguros y que los ha comparado en otros países, efectivamente el aseguramiento tiene mucha mayor regulación. Los seguros primarios, y hablamos de seguros primarios como cuando hablamos de FONASA o ISAPRES, y de seguros de segundo piso como los seguros complementarios, ¿cierto? Todos tienen regulaciones mucho más potentes y desde el punto de vista sanitario. Nuestros seguros complementarios hoy día están regulados financieramente y no bajo el mundo sanitario, entonces eso es importante arreglarlo. Los seguros en general parten de como cajas de compensación o mutualidades que no tienen una mirada de empresarial, digamos, o de lucro. Entonces, efectivamente, nos viene un trabajo largo por delante de plantearnos en primer lugar qué les vamos a pedir a las aseguradoras de salud. Y eso podría partir, por ejemplo, de una discusión en la cual hay bastante acuerdo, que es ponernos de acuerdo en un plan garantizado de salud, en que a usted y a mí nos ofrezcan una mirada de prevención, en que nos ofrezcan ciertos exámenes que van a estar elegidos según lo que sea efectivamente importante. Eso significa que yo si toso y soy fumadora, a lo mejor me van a hacer un escáner, pero si usted no fuma y tiene la misma tos que yo, tal vez le hacen solo una radiografía. Y esto no queda al arbitrio de lo que usted como paciente o yo como paciente exijamos o la que al doctor se le ocurra pedirnos. ¿Se entiende? Que haya en el fondo una mirada sanitaria bastante más responsable, bastante más uniforme, que privilegie una atención primaria, primero un médico general o un médico familiar, y luego acceso a especialistas. O sea, hay maneras también, y yo creo que está la expertise del punto de vista de salubristas, gestores, las personas que han estado administrando la salud en el último tiempo, van y vienen y son más o menos las mismas. Hay buena formación de especialistas acá y también buena formación de gestores. Entonces yo tengo absoluta confianza de que Chile sería capaz de volver a ordenar el sistema. Pero esa es una discusión que tendría que usted invitarme en un mes más, ojalá, con ley corta funcionando, para que pudiéramos con cierta tranquilidad abordar esa discusión. Porque yo creo que ya estamos todos de acuerdo en que una cosa muy distinta es un seguro de auto que tener un aseguramiento en la salud. Sí. Ahora, doctora, no digo que usted lo diga, pero déjeme al final de esta entrevista corregir, o sea, no corregir, no me corresponde a mí corregir, llevar la contra a los términos en uso, ¿no? Sí. Porque quiero describir y luego le doy la palabra. Se habla de crisis del sistema, ¿no? Sí. Las ISAPRES atienden hoy solamente al 13,7, 13,8, digamos 14% de los usuarios, ¿no? Luego se habla de que de todas ellas podrían quebrar una, dos o tres, ¿no? A mí no me corresponde decir cuáles podrían quebrar o no, pero simplemente menciono que según los datos del año pasado hubo dos que tuvieron ganancias, que fueron Con Salud y Nueva Más Vida. Hubo otras tres que tuvieron pérdidas pero las redujeron, que fueron Colmena, Cruz Blanca, Banmédica y Vida 3, y una última que es la que está en una situación más complicada, que es esta nueva llamada Esencial, ¿no? Entonces, no sabemos, digamos, si finalmente lo que dicho en la manera en que se está usando ahora el lenguaje, comillas, el sistema colapsa,
a cuántas personas va a afectar, pero uno podría decir por sentido común es altamente probable que afecte a menos del 10, un poquito más del 5, por decir algo, ¿no? De la totalidad de los usuarios. Entonces ahí yo vuelvo a usted y le doy la palabra. ¿Es adecuado hablar de una crisis del sistema cuando en realidad es una situación que está acotada en un grupo de usuarios que es bastante minoritario en comparación con el global? Yo diría que esto es una crisis, y es una crisis por cómo nuestro sistema está hecho. Nuestro sistema es un sistema integrado, público y privado, en que gran parte de lo que no puede resolver el sistema público y que es su brecha, los pacientes lo resuelven por sí mismos a través de la modalidad libre elección, la cual sin duda les da opción de acceder a un especialista en situaciones como con más anticipación o más cerca de su dolencia o antes de lo que lo pueden resolver en el sistema público, ¿cierto? Y por otro lado hay una brecha enorme que alcanza más de 1 billón de pesos, que es lo que FONASA gasta en comprar servicios a privados porque no puede resolverlo el sistema público. En provincia, un 60% de las atenciones que las clínicas dan son a pacientes FONASA. Y hoy hay una deuda de las ISAPRES con las clínicas y los establecimientos privados, que es una deuda que, según el momento que uno lo empieza a calcular, varía, ¿sí? Pero es una deuda grande. Entonces, si las ISAPRES quiebran, van a producir probablemente una situación de amenaza o insolvencia de algunas clínicas, especialmente clínicas más pequeñas en regiones, por ejemplo. Ahora, que en cierta medida ya está ocurriendo, porque, sí, porque está lleno de centros médicos donde dice, hay estos cartelitos que son impresos así de impresora, doctora, que usted los ha visto, que dicen, no recibimos pacientes de tal y cual. Exacto. Sí, pues entonces, la verdad que incluso si una clínica no quiebra, pero queda con una deuda impaga de parte de una ISAPRE que sí quebró, esa clínica va a entrar en un modelo de control de costos. A nosotros nos preocupa mucho eso porque, al menos en los hospitales públicos en general, todo lo que es los controles de costos participan mucho los jefes de servicio, que son médicos fundamentalmente. Las clínicas estresadas, lo que va a pasar es que los gerentes van a hacer control de costos. Y ahí está mucho menos organizado el equipo médico con jefes de servicio. Entonces probablemente se va a traducir en reducción de personal. Y ahí, sinceramente, yo creo que el personal que se va a reducir va a ser el personal probablemente los TENS, los auxiliares, no los médicos, pero los médicos van a quedar trabajando con menos personal. Y nosotros somos una profesión básicamente que trabaja en equipo. Y finalmente puede que haya también un detrimento en la calidad de atención a los pacientes, que además van a tener que hacer mayor gasto de bolsillo, porque al acercarse, por ejemplo, a un establecimiento privado, un paciente ISAPRE, va a tener que pagar de su bolsillo porque el convenio está cerrado o porque su ISAPRE le va a transferir después. Entonces, la verdad es que estamos metidos en un problema en que, dada la integración que tenemos y dada la brecha que tenemos del sistema público, que efectivamente no da abasto con todas las necesidades, va a afectar a mucho más que los pacientes que están en las ISAPRE. Yo no quiero ser fatalista, porque yo sí creo que a la luz de esta crisis, FONASA ha hecho muchos esfuerzos y de hecho hay como proyectos de ley paralelos que fortalecen, por ejemplo, la posibilidad de trasladar pacientes con criterios sanitarios y ciertas patologías de las listas de espera a las clínicas. Las clínicas hoy se están abriendo a operar más volumen de pacientes FONASA. Se está también trabajando en tarificar lo que se hace en salud de una manera uniforme, que determine que los pacientes también, que FONASA sea un pagador de un arancel un poco más realista. Todo eso se está haciendo. ¿Por qué? Porque Chile es un país serio y yo quiero dar también dentro de esta crisis cierta como imagen de seriedad o de robustez, de que aquí no se va a producir una catástrofe, pero sí puede ocurrir algo complejo que retrase la oportunidad de atención y también ponga en riesgo a los pacientes. Entonces, yo sí creo que aquí, si se quiebran 2 ISAPRES o 3 o 4, efectivamente eso va a afectar mucho más que a un 15% de la población. Doctora Ana María Regada, muchas gracias por esta muy interesante conversación. Que tenga un buen día. Usted también, Patricio, cuídense mucho de los fríos y el llamado también a vacunarse. Le doy la palabra porque eso es súper importante. Sí, hay una pauta
más temprano de las ministras, al mediodía un informe Sí. de la ministra de Salud. ¿Por qué no finalizamos con eso, que no es en principio el tema de la entrevista, pero que es muy importante en el momento que estamos viviendo? Le doy la palabra. Muchas gracias, Patricio, porque es importante hacer un llamado a las personas a que concurran a vacunarse contra la influenza. Estamos bajo todavía en embarazadas, en mayores de 60 años, en pacientes crónicos y también en niños de 6 meses a 5 años. Es importante también que esas personas también se pongan al día con su vacuna del COVID, pese a que el COVID está hoy día con baja circulación y lo que está ganando es la influenza. Y lo otro es a los padres con niños que nacieron desde octubre del año pasado hasta ahora, niños menores de 6 meses, que concurran por el anticuerpo monoclonal contra el virus sincicial, que si logramos una buena cobertura de ese medicamento, habremos realmente, le habremos cambiado la cara al invierno. Así que es muy importante ese llamado y gracias por darme la oportunidad. No, sí, pues, y le complemento sin ser para nada un experto, ¿no? Que ustedes mismos nos han enseñado en los últimos años que tenemos que hacer todos, los profesionales de la salud y quienes no lo somos, un esfuerzo por orientarnos hacia la prevención, porque es eso lo que nos permite evitar la presión sobre el sistema y problemas más serios en el futuro. Exacto. Sí. Así que, doctora, muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias a usted. Hablamos. Chao. Ahí estaba la presidenta del Colegio Médico de Chile, Ana María Arriagada, dándonos su parecer sobre lo que está ocurriendo con la crisis de las ISAPRES. En su análisis se plantea una moción de carácter más general. Si bien es cierto, las ISAPRES están cubriendo cada vez a menos pacientes, porque ahí están los datos duros, no son opiniones, hay una migración generalizada desde las ISAPRES hasta FONASA. La presidenta del Colegio Médico lo plantea en la perspectiva más general de la relación de financiamiento entre las ISAPRES y los centros prestadores de salud. Hoy va a continuar la discusión y aquí en la radio también va a continuar la conversación sobre el tema a la vuelta de esta pausa, cuando son las 8:30.